Buenos días a todas las personas que el día de hoy nos acompañan a nuestro primer webinar LATAM de OpenGate para toda América Latina. Quien habla es Shirley Pérez. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todas las personas. Es la aplicación de la gestión de requisitos en las universidades. Para eso, tenemos a una invitada de lujo, a la profesora Mónica Chávez, quien es docente y jefa de estudios académicos de pregrado de la Universidad de San. Ella cuenta con diferentes estudios en diferentes partes y países. Y además cuenta con más de 10 años de experiencia en el área académica. Ha trabajado como consultora en diferentes entidades del Estado, quien el día de hoy nos va a compartir sus experiencias, proyectos académicos. Pero antes de empezar, vamos a presentarnos. ¿Quién es el equipo LATAM? ¿Quiénes somos? El equipo LATAM de OpenGates tenemos al ingeniero André Textil, que es el ingeniero de aplicación. Quien habla, soy la ingeniera comercial, Shirley Pérez, y a nuestro gerente comercial, Sigmar Eshondi. Luego de presentarnos, voy a ceder la palabra a la profesora Mónica, quien el día de hoy es todo un honor presentar a mi profesora. Profesora, asesora de tesis, amiga de mi universidad. Ahora le concedo la palabra a la profesora Mónica, que nos va a compartir sus experiencias para que todos nos podamos deleitar en nuestro webinar del día de hoy. Gracias, Shirley. Gracias por la amable y generosa presentación de tu parte. Buenos días a todos. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aquí compartiendo con você. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos hoy día. Y me van a permitir hacer mi presentación en mi idioma natal para poder expresar de mejor manera lo que puedo aportarles en esta sesión tan interesante del día de hoy. En realidad, el tema que me proponía Shirley al inicio de este webinar, eh, pensando en el tema de la gestión de requisitos y la ingeniería de requisitos, es un tema sumamente interesante para la gestión en general de los proyectos y a veces, lamentablemente, un poco olvidado, un poco relegado. A veces la orientación por hacer las cosas nos deja un poco detrás del proceso que requiere pensar en qué es lo que hay que hacer primero. Entonces, cuando uno tiene un proyecto que es en realidad un conjunto de actividades para llegar a un objetivo específico, es importante darle un tiempo apropiado y una sistematización a todo lo que consiste en pensar qué es lo que vamos a hacer y organizar las tareas para que ese proyecto alcance un buen resultado. Entonces, hay una serie de dificultades que uno puede observar y en mi caso he podido observar a lo largo de la experiencia en gestión pública y en gestión privada, en gestión de entidades del Estado y en gestión en entidades privadas y en universidades, en las que a veces el entusiasmo por empezar a trabajar en un proyecto y para hacer las cosas nos resta el trabajo previo, que es sumamente importante y es el que nos va a permitir reducir la tasa de errores y la tasa de fallos que puede presentarse en un proyecto. Y esas tasas de errores pueden ser muy, muy grandes. Pueden ser, en realidad son a escala exponencial. Cuando uno en una etapa de diseño comete un error, en realidad que el equivalente tiene un peso como 1 o como 2. Cuando está ya uno en una etapa de pruebas de sistema, pruebas finales del proyecto, en realidad ya la tasa puede subir a 30, 40 veces. Y cuando estamos ya en el proyecto mismo implementado, esta tasa puede ser 200 veces mayor. Entonces, los costos que implican una falta de planificación, una falta de gerenciamiento y sobre todo una falta de gestión e identificación clara de requisitos, realmente son muy altos. Entonces, es necesario tener una forma apropiada de aproximarse a cuáles son los requisitos que tiene un proyecto y cuáles son las condiciones, es decir, darle tiempo a pensar y a reflexionar sobre lo que es necesario. ¿Qué cosas son necesarias? Son necesarios primero identificar exactamente qué queremos hacer.
¿Cuál es el alcance? ¿Quiénes tienen que estar involucrados? ¿Qué cosa queremos hacer con el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Y a veces estos objetivos no se plasman de manera muy clara. Y es importante hacerlo porque necesitamos medir qué cosa es lo que queremos hacer. Una vez que tengamos determinado y bien claro cuáles son esos objetivos, hay que comenzar a pensar en todos los elementos que nos van a permitir llevarlo a cabo. Las personas, ¿cierto? Y cómo les vamos a comunicar a las personas qué es lo que se espera que hagan dentro de un proyecto, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto? Los interesados, necesitamos analizar los costos, necesitamos analizar qué tipo de mecanismos de comunicación se emplearán, necesitamos verificar cuáles van a ser los equipos, tanto de trabajo como el equipamiento que vamos a necesitar emplear. Es decir, vamos a necesitar utilizar una serie de recursos que tienen que ser organizados de una manera inteligente y apropiada para poder llegar a los resultados finales y obtener realmente las bondades que uno quiere hacer cuando tiene un proyecto en mente, ¿no? De per- sí. Perfecto, profesora. Perfecto. Estamos compartiendo con la profesora sus Quisiera aprovechar también de comentarte algunos proyectos que de repente normalmente tenemos en las universidades, ¿no? Los proyectos en verdad pueden ser de muchísimas cosas distintas. Algunos proyectos de la universidad tienen que ver con el tema de la infraestructura, por ejemplo, ¿no? El tema de la ampliación de un laboratorio, la creación de un laboratorio, ¿no es cierto? La creación o la implementación de aulas de aprendizaje con ciertas características o ciertos módulos para la simulación, para el aprendizaje de los estudiantes, pero también tienes otra clase de proyectos, ¿no? Tienes proyectos relacionados con la investigación, por ejemplo, ¿no es cierto? Para el desarrollo, como tú mencionabas en el tema de la tesis, es un proyecto de larga data, uno se demora un año o a veces hasta más, si es una tesis doctoral te puedes demorar 4 años en hacer un desarrollo, una investigación, y si este proyecto no está bien orientado y con objetivos claros, uno puede estar insumiendo cantidades ingentes de recursos, de tiempo, de esfuerzo y finalmente no lograr el resultado que uno quiere, ¿no? En la universidad también hay proyectos para el desarrollo o de transformación curricular. Y en este contexto de pandemia, muchas de las universidades estamos enfrentando la necesidad de hacer transformaciones importantes que ni siquiera, digamos que íbamos a pensar hacerlas de forma gradual, pero que eventos como la pandemia te obligan a hacer transformaciones de manera inmediata, ¿no? Pero hay dos eventos, o sea, una cosa es la respuesta rápida a la emergencia o a una situación específica que se presenta. Pero ya cuando tienes el tiempo de planificar, entonces es necesario ya aplicar, y en eso estamos muchas universidades en este momento involucradas, en aplicar cómo vamos a hacer para reformular nuestra forma de enseñar, ¿cierto?, a los estudiantes y cómo vamos a manejar nuestra presentación y nuestros deberes frente a la comunidad a la que servimos y en la cual estamos, ¿no? Y nos desempeñamos, dentro de este contexto que nos obliga a estar conectados de forma virtual y que nos limita en muchas cosas. Nos da muchas opciones y de hecho la tecnología nos ha aportado muchísimo, pero también nos limita en forma bastante importante. Entonces, tenemos que analizar estas situaciones y a partir de ahí hacer diseños que vayan enfrentando estas condiciones y logremos los resultados que se desean alcanzar, ¿no? Entonces, la ingeniería de requisitos es un elemento fundamental. Entonces, cuando tú me comentas lo interesante de hacer este webinar, me parece sumamente relevante, es un tema del que tenemos que estar conscientes y si podemos tener una forma, un mecanismo, una herramienta que nos ayude a sistematizar esto, creemos que va a redundar en un aspecto muy positivo y en una forma muy positiva en la ejecución de los proyectos en las universidades y en general en otras instituciones. En las instituciones públicas, en las instituciones que administran recursos del Estado, nosotros vemos muchísimos proyectos que inician con mucho entusiasmo, con un gasto enorme, sin mayor norte y sin mayor orientación. Y al final terminamos ejecutando
proyectos que resultan lamentablemente elefantes blancos, resultan elementos que no redundan en un apoyo real a la comunidad a la que debemos servir, a la población, y implican un gasto y un esfuerzo enorme, ¿no? Y no es que todos los proyectos sean o estén atacados de corrupción y que todas las personas que trabajan intenten sacar ventaja, por más que hayamos visto tantos casos de corrupción en todas partes del mundo y en particular en algunos de nuestros países en Latinoamérica. Pero hay mucha gente interesada en trabajar y en trabajar bien y en hacer las cosas correctas. El punto es que hacer las cosas correctas necesita un sistema. No nos sale, digamos, de manera natural. Tenemos que considerar una serie de elementos para que realmente las cosas salgan como queremos que salgan. Y de eso se trata la ingeniería de requisitos, ¿no? Perfecto. Les comenté que iba a ser un webinar con muchos temas para tocar. La profesora ha dado ha compartido conocimientos con todos los oyentes ahora. Profesora, usted comentó que podemos tener mil ganas de hacer muy bien todo, ¿no? De tener ideas de mejora, ideas de todo, pero casi nadie nos dice por qué fracasan los proyectos. Todo el mundo Exacto. habla, todo el mundo habla, ok, yo tengo un proyecto excelente, voy a mejorar, voy a hacer eso, pero esconden sus errores y fracasos debajo de la alfombra. Aquí vamos a comentar, es mejor conocer qué cosas no debemos hacer durante nuestro proyecto, pero antes tenemos que hacer un review, de conocer los ciclos de proyecto para encontrar dónde están los fracasos y poder arreglarlos, solucionarlos. Está en la fase de inicio, planeamiento, ejecución, monitoramiento, control y cierre. Ya conociendo el ciclo de proyecto, podemos identificar los motivos del fracaso. Los más comunes son 10. El primero es un objetivos inciertos. No saber a dónde ir, no saber a dónde voy, un barco a la deriva en todo un proyecto. El segundo punto son la no identificación de las partes interesadas. ¿Qué personas están ayudando? ¿Qué personas están dando un capital? ¿Quiénes personas están interesadas que el proyecto funcione? Un mal planeamiento. Tenemos todo, si no tenemos, si no tenemos una visión estratégica, todo el proyecto se va a ir al fracaso. El control. El control es algo fundamental, totalmente relevante en todo el ciclo de proceso para entregar un servicio, un producto de calidad al usuario final. Los proyectos ¿quién nos lleva a los proyectos? Son las personas, el talento humano. El talento humano es fundamental, vital. Por lo tanto, tener al colaborador motivado para que pueda dar todo de sí y que esté comprometido con el proyecto. Los 5 fracasos, los 5 que faltan, porque son 10, es una ausencia de control de riesgos. Es importante tener un mapeamiento de los riesgos para poder identificarlos y tener un plan correctivo y preventivo para evitar todo eso. Los cambios, tener un procedimiento de gestión de cambios. Los cambios siempre son buenos, pero si no se tiene un plan de cómo este cambio va a afectar al proyecto, tu proyecto ya fue. La falta de comunicación. ¿Se acuerdan que yo mencioné que el talento humano es primordial? Tenemos un equipo, ya tenemos nuestro equipo, tenemos a las mejores personas para el proyecto. Y la comunicación, todavía las personas no tienen el poder de leer nuestras mentes. Entonces, hacer una buena matriz de comunicación dirige todo el proyecto para poder tener todos un mismo rumbo. No saber decir no. ¿Qué significa? No conozco mis limitaciones. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo hacer de manera personal, somos un equipo. Es todo un proyecto que tiene muchas áreas que intervienen en la producción, en la fabricación de un servicio o de un producto. Y los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega. Cuando no sabemos decir que no, viene la acumulación de tareas. ¿En qué se refleja? En un proyecto con retraso. El retraso es pérdida de tiempo y una penalidad por la demora que ha sido ocasionado por todos estos fracasos. ¿Se acuerdan que yo comenté cuáles eran las etapas del proyecto? La fase más importante y el momento crítico es la fase de inicio. Es como construir un edificio. ¿Cuál es lo importante? Tener una buena base, un buen cimiento.
si se puede empezar de la concepción de una forma clara, con 4 puntos muy detallados. La definición de requisitos, hacer una lista de todos los requerimientos que necesito para un buen proyecto, una formación de equipo, el talento humano para todo. Luego de eso es el momento de comunicar, una matriz de comunicación, y por último es estandarizar procesos, poder controlarlos. Como decía mi profesor en la universidad, todo lo que se puede medir se puede controlar. En la actualidad es imposible pensar que un producto solamente requiere un área. No. Ahora el cliente quiere algo personalizado, algo que pase mucho, que llegue a pasar sus expectativas. Es por eso que actualmente cualquier producto tiene que tener muchas áreas trabajando de manera colaborativa. Una imagen vale más de 1000 palabras. Aquí lo dice todo. Acá se puede ver un caballo, un producto final que empezó bien, pero terminó totalmente mal porque no hay una colaboración, no hay una interacción entre todas las áreas que envuelven el proyecto. Caso contrario en el otro. Un caballo perfecto de que hubo una comunicación desde el momento de la concepción hasta la entrega final del producto o servicio. Al lado derecho tenemos a un Frankenstein y al lado derecho tenemos a un producto donde se hizo una buena gestión de requisitos. En ese momento voy a dar paso a Sigmar, que va a explicar un poco más detallado sobre los productos complejos. Perfecto, Shirley. Tu estatística es fantástica, principalmente porque a todos creo que el objetivo final es tener proyectos más bien sucedidos, ¿no? Con más éxito. Entonces, la cuestión es cómo podemos hacer proyectos con más éxito. Entonces, creo que la imagen del caballo es muy buena porque en una parte hay un proyecto que es hecho con diversas partes, en otro es un proyecto que es una evolución. Es una evolución desde la idea hasta el producto final. Entonces, ahora nosotros vamos a focar en tener más éxito. Pero para tener más éxito, normalmente tenemos que ver lo que puede mejorar en el proyecto, ¿no? Entonces, cuando miramos a los ítems que comentaste con nosotros, la mayoría de ellos, creo que prácticamente todos que están aquí en el webinar ya pasaron por esto en algún momento. Déjame cambiar aquí, ¿no? Vamos a ver. No conseguí hacer el cambio acá. Sí, ya está, Sigmar. ¿Ya? Sí. Ah, perfecto. Entonces, la primera cosa que creo que tenemos que pensar, la profesora fue muy feliz en hablar algo de esto, es lo que es más importante en el proceso como un todo, ¿no? ¿Es la concepción o es la ejecución? La cuestión es que todo lo que pasa primero va a impactar hasta el final. Entonces, creo que este es el primer pensamiento que tenemos que tener. ¿Dónde está el impacto de lo que vamos a hacer? Entonces, cuando nosotros miramos a la mayoría de las metodologías, que puede ser de PMI con PMBOK, que puede ser de innovación, Double Diamond, todas las metodologías que utilizamos para desarrollar alguna cosa, tenemos que tenerla siempre la idea de que es una cosa que va en línea, o sea, empieza en un momento y sigue en diversas fases hasta llegar a una conclusión en sí, que puede ser hasta no hacer el proyecto, pero en la mayoría de las veces va a ser el resultado final del proyecto. Entonces, si nosotros estamos pensando que alguna cosa pasa en línea, esto queda muy evidente a nosotros, que si miramos a todas las cuestiones que Shirley compartió con nosotros,
todas ellas van a ser más importantes en un determinado punto o van a impactar menos en otro momento del proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de objetivos inciertos de un proyecto, estamos hablando de algo que va a pasar exactamente en el inicio del proyecto, o sea, en la concepción, es cuando voy a empezar las definiciones. ¿Cómo voy a hacer una definición de lo que quiero si no sé a dónde quiero llegar? Entonces, los objetivos del proyecto están en principio de todo el proceso, o sea, en la parte de la concepción. Cuando hablamos de la falta de identificación de stakeholders, es una cosa que va a impactar directamente en los objetivos y también va a estar en principio. Imagínate que empezamos a hacer la producción de una parte o de un producto, de un piloto de un producto, y se quedó de fuera un stakeholder importante de calidad. Seguro que va a levantar puntos que van a impactar directamente en el proyecto y van a generar un retrabajo. Tenemos que hacer una serie de actividades otra vez. Cuando hablamos del mal planeamiento, hablamos de una cosa que conocemos mucho en la ejecución del proyecto, utilizando el MS Project o otra herramienta del tipo. También es algo que hace parte de la concepción, porque en la concepción tenemos que planear todo lo que va a ser hecho o va a ser pensado y tenemos que estructurar. Y muchas cosas tenemos que hablar, mira, eso es importante, pero el costo del proyecto no lo permite. Entonces, tenemos que tomar decisiones y tenemos que tener un método para hacerlo también en la primera etapa. Pero es algo que va a pasar en todo el proyecto. De la misma forma, el control. Imagínate que si solamente tenemos el control en la etapa de ejecución, es importantísimo también tener el control en la etapa de concepción. Otra cosa son los colaboradores desmotivados. Entonces, ellos van a estar en todo el proyecto, mas vamos a pensar un poquito si la universidad o si la empresa o quien desarrolla el proyecto está en su tercer proyecto y con problemas. Seguro que esto va a impactar en la motivación. Mira, si los objetivos no están claros, seguro que esto también va a impactar. La misma cosa o tan importante cuanto es tener la visión de todos los riesgos del proyecto para o hacer la mitigación o eventualmente hacer un cambio en alguna parte de ese proyecto. Entonces, es más fácil pensar en los riesgos y hacer la mitigación en la etapa de concepción, no en la ejecución. En la ejecución ya hay materiales, ya hay horas de ejecución del proyecto. Entonces, es bueno anticipar al máximo esto, ¿no? La misma forma es el procedimiento de gestión de cambio. Y esto queda muy importante. Una vez que tenemos los stakeholders identificados, que validamos una parte del proyecto, solamente podemos hacer el cambio si existe la aprobación. Y esto queda muy importante porque va a impactar en toda la comunicación del proyecto. Entonces, la comunicación que necesita estar presente desde el principio de la concepción hasta la ejecución del proyecto, la construcción, es súper importante. Y si hay una gestión de cambio, se queda oficial también el proceso, ¿no? Y una cosa que pasa mucho es no hablar no en el proyecto. Entonces, esto es muy importante porque esto pasa en la ejecución, pero tiene impactos de decisiones que son hechas en la concepción. Y de la misma forma, los tiempos cortos son impacto de malas definiciones. Entonces, si ya tienes problemas de definición, tu tiempo, que siempre es corto, siempre es escaso, va a quedar todavía más corto en el proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en el proceso como un todo son algunos desafíos muy importantes. Primero, cuando hablamos de proyectos complejos, hablamos de una complejidad de diversas ingenierías diferentes en un proyecto. Si hablamos de un teléfono celular, hablamos de software, hablamos de electrónica, hablamos de
user experience, hablamos de tantas cosas que necesitamos tener una posibilidad de hacer el control de la complejidad. De la misma forma, tenemos el desafío de la colaboración, porque vamos a tener stakeholders que son los clientes del proyecto, son los directivos, que son los ejecutores, las personas de calidad, toda la parte de certificación. Entonces, un producto con un poco más de complejidad o una elaboración más compleja de un servicio va a tener ahí cientos de personas trabajando al mismo tiempo en el proyecto. Entonces, necesitamos tener un control de esto. El desafío de la gestión de la información, cientos de personas trayendo documentos, haciendo consideraciones, discusiones en el proyecto, podemos tener una idea de cuán fácil es perder el control de la información en el proceso. Y la misma forma tenemos que tener la posibilidad de identificar desde dónde empezó una discusión, una idea, hasta dónde llegó la conclusión. O sea, necesitamos tener toda la trazabilidad, porque si vamos a hacer un cambio, tenemos que entender cuáles son los impactos de este cambio. Y así, al final de cualquier proyecto, la auditoría y la validación son súper importantes. Creo que en las universidades, todavía por su compromiso con la comunidad, esto es todavía más importante, o sea, tener la transparencia del proceso. Entonces, cuando nosotros miramos a un proyecto complejo, no consigo creer que la concepción del proyecto pueda ser hecha en Excel o en Word o en otras herramientas, ¿no? Entonces, está muy claro que tenemos que tener ahí una herramienta de tecnología que nos permita hacer todo el input de los documentos que normalmente empiezan de forma desestructurada, hacer la tratativa, poner eso en una estructura, en una forma organizada y disponibilizar para todos los participantes del proyecto de acuerdo con su responsabilidad, teniendo ahí todo el ciclo de aprobación, todo el ciclo de distribución y de discusiones con el proyecto. Entonces, cuando miramos a todo esto, y ahí buscando un poquito de la experiencia de la profesora Mónica, la pregunta es, ¿cree usted que la concepción es fundamental para un buen proyecto, profesora? Muchas gracias, Sigmar. En realidad, sí, ¿no? Si todos observamos la enorme cantidad de información, de recursos, de requerimientos que teníamos que tener en cuenta para sacar adelante un proyecto, entonces las etapas de diseño son básicas. Las etapas de diseño permiten determinar los aspectos, las etapas o las fases que vamos a necesitar realizar para elaborar las actividades que conforman el proyecto. La concepción nos permite también determinar quiénes son las partes interesadas, quiénes van a contribuir directamente con la realización del proyecto, quiénes van a ser afectados en alguna medida mayor o menor por el proyecto, quiénes eventualmente pueden tener alguna discrepancia o algún interés en que el proyecto se realice de cierta manera o no se realice. Entonces, todos esos elementos nos van a ir dando información importante para ir creando el proyecto. Además, tenemos que saber qué recursos tenemos que tener para poder utilizarlos durante el transcurso del proyecto y cuándo los vamos a necesitar. ¿Qué recursos en términos financieros, en términos de personas, en términos de equipamiento, en términos de lugares físicos, en términos de horas sombra de trabajo? Entonces necesitamos una serie de elementos previos. Necesitamos pensar en cosas que a veces no se miran como cuál es el alcance del proyecto para evitar pensar en hacer más cosas de las que de repente son viables. Y una de las cosas que mencionaban ustedes es, efectivamente, hay que saber decir no en algún punto del proyecto, porque lamentablemente los proyectos no pueden solucionar todo. Entonces, cuando uno empieza un trabajo, ¿no? Tiene la idea de que este proyecto debe servir para todo, pero en realidad no se puede. Entonces, tenemos que manejar bien los alcances. Un elemento también importante es el tema de la trazabilidad. Nosotros establecemos un sistema de comunicación para informar a las personas y allí después voy a comentar un poco sobre
sobre el tema de la matriz de comunicación, que es tan importante, ¿no? Pero la trazabilidad de un proyecto, de un producto, es algo que es fundamental. Necesitamos saber cuál es el nivel de avance, en qué nivel estamos y qué cosas se han hecho y en qué orden tienen que ser hechas para que las cosas realmente fluyan, haya un flujo de trabajo que nos dé como resultado un término apropiado. Pensar que una matriz de comunicación o pensar que para informar a las personas es suficiente con enviarles un correo o hacer una reunión para informarles cuáles son los detalles del proyecto y ahí terminar el tema es un gran error. Por eso en la fase de concepción uno tiene que tener muy claro qué cosa se va a comunicar, de qué forma se va a comunicar, cómo vamos a hacer llegarle a las personas los mensajes claros y cómo vamos a monitorear o verificar que realmente ese mensaje que transmitimos, ese pedido de información, esa asignación de tareas, esa asignación de responsabilidades, se lleva a cabo realmente, ¿no? Entonces es fundamental que esto sea pensado al inicio del proyecto. De hecho, en ningún proyecto vamos a lograr que en la fase de concepción hayamos previsto todo. O sea, definitivamente durante la ejecución vamos a tener que hacer ajustes. No hay forma de que nos salga todo perfecto de una sola vez. Sin embargo, los costos de no haber previsto las cosas son muy altos para que nos podamos dar el lujo de no pensar bien en una fase de concepción y de diseño. Entonces, la ingeniería de requisitos, el pensar las cosas antes de hacerlas, es un elemento fundamental. ¿Cierto? Entonces, aquí nuestra fase inicial implica, vamos a pensar en todos estos, toda la experiencia y toda la información existente sobre cómo hacer proyectos y todo lo que se ha escrito y todo lo que está disponible para poder tener experiencias buenas y experiencias, como bien señalaba Shirley, no tan buenas que a veces la gente no comenta, eh, para considerarlas a la hora de armar el proyecto y tenerlas digamos, contempladas y previstas y analizadas cómo se van a ejecutar. Cuando llegue el problema, cuando se produzca la situación, vamos a poder tener mejores herramientas para enfrentarlo. Y por otra parte, vamos a haber tenido la información completa o un panorama mucho más amplio de qué necesitamos hacer para el proyecto y sobre todo lograr que todos los que están formando parte del proyecto se vean involucrados en él, se vean claros en cuál es su rol dentro del proyecto y qué cosa de lo que están haciendo está apuntalando a lograr el resultado final, que es el resultado deseado. Entonces, en los proyectos sencillos, esto sí, sí, puede ser relativamente fácil, pero cuando un proyecto es complejo en términos de alcance, en términos de costo, en términos de etapas, en términos de personas involucradas, actividades involucradas, en realidad no hacerlo es realmente una receta de fracaso. Entonces, la concepción es fundamental, ¿cierto? La parte que le ponemos el cerebro para pensar antes de hacer las cosas es fundamental para cualquier proyecto, especialmente para los proyectos que muy bien nos ha explicado Sigmar, que son los proyectos complejos, ¿no? Y que requieren toda una serie de consideraciones para poder ser llevados a cabo de manera exitosa. Excelente. Eu vou tomar um pouquinho do tempo de André, porque necessito saber uma coisa. Normalmente, as engenharias querem definições, porque é mais reto, é mais específico, pero nosotros sabemos que praticamente todos os projetos começam com stakeholders. Stakeholders que podem ser directivos, pode ser a comunidade, podem ser diversos outros. Normalmente há muitos desejos que vêm como pontos a serem observados. ¿Crees que eles devem ser observados em um projeto ou devem ser descartados em um projeto? En todo proyecto, la gestión de las partes interesadas o lo que llamamos con el término inglés en stakeholders es fundamental, ¿no? Porque en algunos casos, en principio, la dirección del proyecto y la ejecución del proyecto puede depender o puede descansar en realmente aquellas partes interesadas que están decididas a apoyar un proyecto.
Entonces, ese es un elemento importante, encontrar quiénes están a favor o quiénes están realmente interesados en que esto se produzca. Pero también van a haber partes que en algún momento pueden ser afectadas de alguna forma. Y no podemos esperar que esas partes reciban esa afectación sin hacer nada al respecto. Entonces, sí es necesario analizar y comunicar adecuadamente. A veces un stakeholder puede oponerse a algo simplemente porque no entiende bien cuál es la naturaleza del proyecto, no entiende bien el alcance o no comprende que en realidad eso que le parece a él que lo afecta, en realidad o no le afecta, o podemos encontrar maneras de mitigar o de eliminar esa posibilidad de afectación. Definitivamente un cambio, ¿cierto?, siempre afecta a las personas. El hecho de hacer las cosas de una manera y que de pronto un nuevo proyecto, una nueva forma de hacer las cosas te diga, mira, ahora necesitamos que lo hagas de esta manera, no es una cosa que ocurre como un switch, ¿no? De on-off, ¿no? Prendo y apago, ¿no? Enciendo y apago. Tiene que darle tiempo a las personas a adaptarse, a entender por qué es necesario ese cambio, por qué es importante ese cambio y por qué hacer las cosas de esta manera es mucho más beneficioso. Entonces, ciertamente hay que hacer todo un trabajo previo de lo que llamamos la gestión de stakeholders, ¿no es cierto? De la gestión de las partes interesadas para tanto a los que nos apoyan como a los que eventualmente permanezcan neutrales al respecto, como para los que puedan estar preocupados o, digamos, que sientan que están perjudicados en alguna forma por la realización de un proyecto, deben ser analizados en su totalidad y deben ser tratados en función de cuáles son las características que cada uno tiene, ¿no? Andrei, discúlpame si te hemos tomado de repente un poco de tiempo de la parte interesante que nos vas a explicar ahora, que realmente es fundamental. Perfecto. Gracias. Vamos a tener la palabra a Andrei, que nos va a explicar una herramienta, un software que nos va a poder ayudar en el punto de la concepción de las ideas. Para evitar todos los fracasos que yo mencioné, pues tenemos una solución. Aquí el ingeniero de aplicación Andrei, él va a compartir con nosotros una respuesta totalmente eficiente. Perfecto, Shirley. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí en este webinar para hablar de un tema tan importante como la gestión de los requisitos. Voy a apagar un poquito mi cámara, pero eventualmente la enciendo de nuevo. ¿El control está conmigo? Sí. Ahora. Bueno. Bueno, voy a hablar un poquito del concepto básico sobre la gestión de requisitos. Mi nombre es Andrei, soy el ingeniero de aplicación de OpenCAD. Bueno, el proceso de nacimiento de una idea, por lo general, es conducido inicialmente por los stakeholders. Esa etapa abarca los datos generales sobre la necesidad del cliente, la viabilidad del proyecto y su prioridad. Inherentemente a cualquier proyecto, esa fase inicial también trae los problemas de hechos y recursos relacionados a la materialización de la idea de un producto. Hoy en día, con el impulso de la industria 4.0 por demandas de productos cada vez más complejos y multifuncionales, se tornó imprescindible la adopción de la gestión de requisitos para dar una respuesta más ágil, precisa y trazable a los desarrollos de nuevos productos, hasta mismo a los cambios. Entonces, es una fase muy importante porque va a revelar todos los datos sobre los atributos, funciones y restricciones alrededor de los requisitos de un proyecto. Esto también puede traer impactos al proyecto si no gestionado adecuadamente. Bueno, eso es parte de toda la tecnología de hoy en día que se desarrolla. Es también
cultura organizacional de las empresas e instituciones, es también una cultura de cambio por las empresas a causa de la industria 4.0. Por ese motivo, la gestión de requisitos se tornó el proceso oficial de empresas e instituciones. Ese proceso de gestión de requisitos abarca las etapas iniciales de concepción y licitación, que son por lo general preparadas por los stakeholders en más alto nivel. Después, esos requisitos son detallados por los equipos técnicos en las fases iterativas y dinámicas de elaboración, negociación y especificación. Bueno, después de eso hay la fase de validación del producto y todo ese gerenciamiento es conducido de una manera colaborativa por los equipos interdisciplinarios y los stakeholders, que pueden muy bien interactuar, desarrollar, gestionar, validar y aprobar cada uno de los requisitos del proyecto. Entonces se forma una especie de repositorio de requisitos. Bueno, haciendo una analogía con las exigencias cotidianas de una universidad, el surgimiento de una idea de acuerdo con las necesidades de un cliente o de una universidad es inicialmente trabajado por los decanos y luego después detallado por los equipos técnicos de la universidad. Por ejemplo, la construcción de un laboratorio de ensayos mecánicos de materiales con calidad industrial va a tener que pensar en máquinas para ensayo de atracción, ensayo de dureza y mecánica de fractura, infraestructura predial, equipos eléctricos, laboratorio, profesores. Todo eso es la fase de detallamiento. Puede también estar relacionado a la creación de un nuevo curso de ingeniería, como la profesora ha explicado anteriormente. Hay también la fase de detallamiento. ¿Qué va a ser el programa del curso? Bibliografía requerida, equipos, laboratorios, materiales, software de simulación, profesores. Puede también estar relacionado a la tesis de maestría o doctorado. ¿Qué los alumnos van a presentar como propuesta de investigación? Bibliografía requerida, software de simulación, pruebas y todo eso. Todo eso hace parte de la fase de detallamiento. Bueno, para que podamos, ahora sí, para que podamos organizar, planificar, involucrar a los responsables y aprobar formalmente todos los requisitos relevantes de un proyecto, sea para una solución simple o compleja, se utiliza la metodología MBSE. La metodología MBSE, nada más, nada menos, significa ingeniería de sistemas basadas en modelos, que consiste en una aplicación estandarizada de modelados para proporcionar medios de gestión en las actividades de requisitos, desarrollo, análisis, verificación y validación de un sistema, proyecto o hasta mismo un servicio. Esa metodología MBSE mejora la capacidad de capturar, analizar, compartir y gerenciar la información asociada a la especificación de un producto, por ejemplo. Esa metodología está representada por la V, con todos los requisitos de stakeholder, requisitos de ingeniería que son desarrollados, detallados por los equipos multidisciplinarios. Después la información toda es analizada contra los conflictos y después aprobadas. Los equipos trabajan después en la fabricación de un prototipo, por ejemplo. Hace las pruebas con ese prototipo en un proceso dinámico, se confronta los resultados de las pruebas con los requisitos anteriormente determinados y si pasa puede seguir para la validación y la liberación del producto. Caso contrario,
es un proceso iterativo y dinámico. Hasta que todos los requisitos son cumplidos, el proyecto va a ser liberado. Bueno, la práctica de ingeniería de sistemas centrada en modelados. Acá voy a mostrarles una visión más panorámica sobre la metodología MBSE. Todo comienza con el nacimiento de las ideas. Luego las partes interesadas dan forma a los requisitos de alto nivel. A través, se transforma en algún documento, memorando. Luego los equipos técnicos multidisciplinarios comienzan a detallar estos requisitos, dando lugar a los requisitos de ingeniería. Por último, todos los involucrados en las pruebas de los requisitos de ingeniería participan también en la creación de los requisitos de verificación. Bueno, los requisitos de las partes interesadas, de los stakeholders, están representados acá por la necesidad, need, en esa figura. Los requisitos de los equipos técnicos multidisciplinarios están representados por la palabra SysRec, acá en la figura. Los requisitos de verificación están representados por verification, acá en la figura. Eso todo constituye en la misión, objetivos, restricciones, riesgo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Todo eso de una manera integrada. Y se tiene una foto de qué es el proyecto. Esos son los inputs, son los requerimientos. Después, todo eso se transforma en la arquitectura del sistema y diseño. Después, una transformación en datos de salida y artefactos, dependiendo de la aplicación, se puede ser también un software. Bueno, por último, el sistema o producto de interés. ¿Cómo es el producto? Bueno, ese es el universo MBD-MBE. Diseño basado en modelo o ingeniería basada en modelo. Bueno, acá arriba tenemos el universo de la gestión de requisitos con los datos de entrada y las arquitecturas preliminares. Acá abajo tenemos el universo MBD-NBE, ingeniería basada en modelados, diseños, y son los datos de salida conteniendo las arquitecturas un poquito más maduras. Ese proceso es bien interactivo y dinámico. Empieza por el primer requisito y acaba por el último. Es bien interactivo y dinámico. La unión de esos dos universos son la gestión de requisitos, que es la metodología MBSE. Por ese motivo es un asunto que de cierta forma es conocido por nosotros. Bueno, esos son ejemplos conocidos de MBE, MBD. Son ejemplos muy conocidos. Hoy en día es muy común la utilización de las herramientas computacionales, por ejemplo, el CAD y los softwares de simulaciones. Ellas se tornaron una especie de commodities para los alumnos que siguen estudiándolas en las universidades. Y después para que tengan éxito profesional, las utilizan también. Eso es un ciclo natural. Es una forma de commodity. Pero acá tenemos una curiosidad. Es que esas herramientas de MBE
MBD son utilizadas mediante una necesidad de cliente que viene de un requisito. Pero a veces esas simulaciones computacionales son hechas o preparadas sin el detallamiento adecuado de los requisitos. Y eso puede causar costos adicionales y retrabajos. Arriba de la línea roja tenemos el universo de Cradle, que es la herramienta que OpenCADE utiliza para la gestión de requisitos de sus proyectos. Abajo de la línea roja tenemos las herramientas más conocidas de MBE, MBD. Entonces es posible observar que las herramientas de gestión de requisitos no son tan difundidas como las herramientas MBD y MBE. Acá podemos también hacer una conexión con la presentación de Shirley. Es posible observar que eso puede tener que ver con objetivos inciertos, falta de identificación de los stakeholders, ausencia de gestión de riesgos, mala comunicación y ausencia de aprobaciones formales. ¿Cómo una persona empieza una simulación sin ni siquiera tener un requisito aprobado? ¿Cómo eso es posible? A causa de todos los detalles de fracasos que Shirley nos ha explicado. Bueno, esa etapa sobre el inicio del proceso de gestión de requisitos con la concepción de ideas y la licitación promueve una comunicación muy clara entre clientes, stakeholders y equipos. Y puede también venir de diversas fuentes de informaciones. Imaginemos un ejemplo de la construcción del nuevo laboratorio para la universidad que hablamos antes. Hay informaciones sobre el convenio empresa-universidad, sobre qué tipo de máquina y equipos serán comprados para el proyecto. Esa información puede venir de cualquier fuente, documentos externos, Word, Excel, PDF, hasta también un software de gestión de requisitos dedicado, como ese que les presento. Acá voy a mostrarles, acá tiene el cargamiento de un archivo externo con los requisitos de stakeholder, que sirve para cualquier proyecto. Bueno, después hay que detallar los requisitos de clientes por los equipos técnicos de acuerdo con esa jerarquía NBSE, explicada también anteriormente. Imaginemos el ejemplo de la construcción del nuevo laboratorio para la universidad. Bueno, hay que seguir esa jerarquía. Mira, los equipos de ingeniería tienen que detallar cuántas máquinas serán necesarias, sistema de potencia eléctrica, infraestructura para la instalación, el tamaño del laboratorio, profesores para trabajar en ese nuevo proyecto y también los requisitos de verificación que aprueban los requisitos de ingeniería, por ejemplo. ¿Cuáles pruebas serán necesarias para que la máquina y los equipos puedan operar? ¿Hay algún entrenamiento específico para los profesores? Todo ese detallamiento de los requisitos por los equipos técnicos y sus equipos interdisciplinarios es parte fundamental de la gestión de los requerimientos. Es el paso más básico. Bueno, negociación, trazabilidad e histórico. Esa lámina muestra la negociación y trazabilidad de los requisitos. Para el nuevo laboratorio hay que hacer pruebas para probar la operación de la máquina de ensayo de tracción y dureza, por ejemplo. ¿Cuántas piezas y cuáles materiales serán hechos
las pruebas, antes de la aprobación final del equipo. Hay que pensar en la verificación. Entonces, es muy importante que el requisito sea único para que sea posible conocer su trayectoria, trazabilidad e histórico de una manera oficial. Eso ayuda mucho en el proceso de validación de la herramienta después con el equipo de calidad. Acá tiene una matriz que relaciona los requisitos de ingeniería con los requisitos de verificación. Todos ellos integrados y trazables. Cada modificación que se hace se registra el histórico perfectamente. Bueno, esta lámina muestra una otra manera de demostrar las interdisciplinaridad entre los requisitos por medio del diagrama de jerarquía. Bueno, la construcción del nuevo laboratorio requiere máquinas, equipos, infraestructura, recursos humanos. Esa manera es muy utilizada también para mejorar la comunicación entre los stakeholders involucrados en el proyecto. Es un diagrama bien poderoso que nos permite conocer de una manera muy clara todo lo que está involucrado con cada uno de los requisitos. Bueno, acá tenemos los requisitos de stakeholder. Déjame poner el video. El requisito de stakeholder, el requisito de ingeniería, los requisitos de verificaciones, que representan la cadena más simple de la gestión de requisitos. Y toda su trazabilidad está acá. Mira, tenemos los requisitos de stakeholder, los requisitos de ingeniería y la verificación. Eso es muy importante para fines de auditoría del proceso de gestión de requisitos por el equipo de calidad, que siempre otorga la homologación de la herramienta si todos los procesos son fiables. Un otro asunto muy importante que ha sido explicado por Sigmar, Shirley y la profesora Mónica es sobre los cambios y aprobaciones formales en el flujo de trabajo. Torna el proceso de gestión de requisitos fiable, porque abarca el proceso de registro de cambios y sus aprobaciones formales dentro de un flujo de trabajo personalizado. Esa etapa trata de la aprobación formal de las máquinas o equipos del nuevo laboratorio, por ejemplo. Todos los involucrados que tienen la autoridad para tal lo harán. Por ejemplo, la aprobación de las especificaciones técnicas, de los requisitos de ingeniería, el reitor los aprueba, y los requisitos de infraestructura, el equipo técnico puede aprobarlo. Entonces es una etapa muy poderosa. Hay que elegir la persona con la autoridad para hacer la aprobación del requerimiento. Bueno, hay también el levantamiento y análisis de riesgo. Es también muy importante para la gestión de los requisitos. Como fue explicado anteriormente, los riesgos tienen que ser conocidos desde el primer día del proyecto. El nuevo laboratorio de ensayos de materiales, por ejemplo, puede presentar riesgos contractuales de los equipos o hasta mismo el lead time largo para la entrega, con
a veces especificaciones técnicas de los equipos equivocadas, o también el riesgo de operacionales para ambiente de control de temperatura y humedad, por ejemplo. La herramienta tiene una manera de elegir todo eso de forma bien clara. Bueno, sí, déjame volver. Bueno, hay también los estudios preliminares. Eso ayuda en la toma de decisiones para algunos requisitos claves. Por ejemplo, podríamos muy bien preparar una tabla con datos relevantes de los equipos y máquinas con varios fabricantes para ayudar en la toma de decisión. Es una herramienta poderosísima. Hay algunos requisitos que son clave para tomas de decisión. Aquí podría muy bien poner varios fabricantes de máquinas y los requisitos principales de desempeño, costo, presupuesto, alguna cosa de ese tipo también. Bueno, hay también las publicaciones, que es una etapa importantísima de la gestión de los requisitos y ayuda muchísimo en la gestión del proyecto. Puede generar publicaciones oficiales o hasta mismo no oficiales para etapas importantes del proyecto. Eso va a traer una agilidad para el proceso de comunicación entre los stakeholders, los involucrados en el proyecto o hasta mismo clientes externos. Esa es una manera de generar la información de manera informal, sin las aprobaciones formales, transmitirlas por email, por ejemplo. Y por último, generar las publicaciones oficiales con todo el documento pertinente a la gestión de los requisitos para un proyecto. Eso ayuda muchísimo en la comunicación con los stakeholders. Es posible generar tal información de manera oficial. Es un documento Word que tiene toda la información pertinente a la gestión de los requisitos de stakeholder, los diagramas de jerarquía, otros diagramas importantes para la comunicación, las tablas de cumplimiento de los requisitos, que es muy importante también, otros diagramas. Toda esa información puede ser enviada para los involucrados en el proyecto. Acá es la tabla de verificación, las pruebas. Es una demostración, inspección. Entonces es muy rico la manera que se puede personalizar el documento final conteniendo la gestión de los requisitos. Bueno, ahora tengo una pregunta, Shirley. Hola, Andrei. Dime. ¿Todos los beneficios de Cradle crees que es posible tener más éxito en los proyectos? Por supuesto. Entonces, ¿qué hablamos ahora? Por supuesto, luego de escuchar todo lo beneficioso que es este software, el Cradle, tengo seguridad absoluta que las empresas, universidades que lo utilicen, va a ser la vida totalmente maravillosa. Trazabilidad, control de riesgos,
gestión de cambios, documentación que se puede exportar de Word, Excel. Dios, es una maravilla. ¿Cuántos proyectos ya no van a fracasar gracias a tu explicación? Pero para eso, luego de haber escuchado toda la información que nos compartiste, nos gustaría saber también, para toda la gente que nos escucha, ¿qué universidades del mundo tiene este software? Está en Francia, está en la Universidad de Francia, en Rusia, está en la Universidad de Newcastle University, de Houston, en Corea. Está siendo un boom en Europa, en Estados Unidos y parte de Asia. Ahora está entrando a América Latina. Con eso, deja de mencionar algo. Fue hermosa tu explicación. Ahora es importante saber si el usuario final, el alumno, cómo se siente, si le gusta o cómo es el usuario para él. Para eso tenemos un video que voy a compartir. Gracias, profesor Miguel Ángel Zúñiga, que es el catedrático de Ingeniería de Requisitos de la Universidad de Cuenca, Ecuador, que hizo un test, que está usando una versión trial del software. Es una de las primeras universidades de América Latina con esa idea novedosa. Voy a compartir con ustedes, porque un video vale mucho más que 1000 palabras de explicación. Vamos a ver al usuario final, a los estudiantes. Bueno, aquí tenemos el documento de los requerimientos en Word, que bien utilizando el Blade podamos cargar usando el documento loader. Como podemos ver acá en los requerimientos, tenemos todos los requerimientos ya cargados. Como se puede observar, es una herramienta práctica que nos permite, digamos, tener los diferentes requerimientos, pero también nosotros podemos cargar manualmente. Como podemos ver, hay diferentes funcionalidades. Podemos agregar nuevos requerimientos, agregar un requerimiento. Podemos indicar diferentes requerimientos, podemos usar todo tipo de consultas, por ejemplo, aquí puedo generar una nueva consulta, etc. Además es espectacular la herramienta porque podemos ver diagramas de los mismos requerimientos. Nos ofrece diagramas generales de casos de uso, de secuencia, los diagramas de jerarquía. Es súper bueno, nos ahorra un montón de tiempo al momento de hacer esto en vez de estar haciendo manualmente. Entonces, es una herramienta full útil para lo que es ingeniería de requisitos. Nos va a servir bastante. Nos va a ahorrar bastante tiempo en realidad en solo la diagramación y aparte elaborar los requisitos. Muy buena herramienta. Una buena herramienta que nos permite juntar todo el proceso de ingeniería de requisitos en una sola herramienta y así cuando tenemos todo listo podemos simplemente exportar un nuevo documento y tenemos todo. Con sus características podemos administrarla de forma completa y también podemos crear nuevos requisitos que pueden ser heredados o no. También tenemos en el Workbench la parte de los diagramas, en donde podemos tener un diagrama de nuestros requisitos, donde podemos ver cómo interactúan todos los componentes, podemos modificar el diagrama y otra funcionalidad muy importante es el enlace que tenemos de los requisitos con las funciones. Con esto podemos generar esta matriz en donde podemos observar todos los enlaces de los requisitos con su respectiva función y podemos también generar una matriz de arquitectura. En conclusión, podemos decir que la herramienta Cadel es una herramienta completa que nos permite administrar nuestros requisitos y el proyecto nos permite realizar modelado, gestión de pruebas y gestión de control. Es una gran herramienta para el personal de ingeniería. Después de nuestra formación universitaria y que lo vamos a utilizar de muchas maneras en la vida profesional. Luego de escuchar todos los testimonios de los usuarios finales, es totalmente motivador que este software te enseñe a gestionar un proyecto en la vida real. Cuando éramos estudiantes de ingeniería, siempre nos tuvimos un horizonte de todos los software programas que son para ejecución, pero ninguno nos enseñó a poder gestionar quito de la concepción. Esa herramienta a todos nos va a ayudar a tener un mejor horizonte, haciendo una lista de requisitos y para evitar los fracasos ya mencionados. Con eso,
Agradezco al profesor Miguel Ángel Zúñiga de la Universidad de Cuenca de Ecuador, que el día de hoy nos acompaña. Por motivo de tiempo, que ya estamos pasando un poco de hora, vamos a hacer algo corto. Agradezco a todas las personas que nos están escuchando en nuestro primer webinar para América Latina de OpenCage, para Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Agradezco a la profesora Mónica por habernos brindado su tiempo tan preciado. Sé que todos los estudiantes de SAN están atentos a nuestro webinar del día de hoy. También a la gente de Ecuador, gracias Daniela, Jorge, Mario, son aquellos alumnos que están viendo ustedes en el video que ahora he pasado. Gracias a todos y que tengan una excelente mañana para Perú, Colombia y Ecuador, y una excelente tarde para Brasil y Chile. Algunas palabras que quiere decir. Antes que todo, también tengo que decir, antes de cerrar, joven, yo les invito a que ustedes puedan bajar la versión trial para que conozcan un poco más y también puedan dar testimonios de cómo les parece el software, para poder conocer la adaptación. Acá le dejamos nuestros links de redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y aquí también está nuestro link para que puedan entrar y hacer la descarga de versión trial y conocer un poco sobre este maravilloso software. Gracias a todos. Pueden hablar con nosotros. Ahora ustedes. Andrei, si alguien quiere decir Andrei. No. Si hay algún comentario, puede hablar con nosotros. Es un honor para mí responder a las preguntas. A nuestro compañero Andrei les encanta el habla español, inglés y portugués. Piquen a montaña a hacer preguntas al idioma que a ustedes les agrada. Sigmar, ¿alguna cosa más, profesora? Muchas gracias. Queria agradecer a presença de todos e principalmente a la professora Mônica por sua classe. Está muito claro su conhecimento no tema e a experiência, porque conhecer é uma coisa, ter a experiência é outra, é ter na sangre. Está perfecto. Muchas gracias. Al contrario, a mí me ha dado mucho gusto tener la oportunidad de poder compartir con ustedes, con mi colega, mi alumna y mi querida amiga Shirley, y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Así que simplemente muchísimas gracias por la gentileza de invitarme a poder explicar un poquito sobre los temas, a encontrar que cada día podemos hacer las cosas mejor, y si nos podemos apoyar con una tecnología novedosa y completa, pues es mucho mejor todavía para poder llevar a cabo todos los elementos que queremos realizar. En realidad, creo que va a ser una oportunidad interesante para las organizaciones, para los estudiantes y en general para las personas que quieran estar en el tema de proyectos, el utilizar algunas herramientas que les puedan ser de gran soporte. Yo les agradezco enormemente por la oportunidad de estar con ustedes, y seguramente en algún momento, ya después de estos tiempos complicados de pandemia, será oportunidad de podernos ver en persona. Até logo, no sé si lo he dicho bien, pero ahí vamos. Vamos aprendiendo. Perfecto. Está perfecto el portugués. Le esperamos en Sao Paulo, profesora. Un abrazo a todos y lo despedimos y para el cierre del webinar. Gracias. Buen día a Chao, todos.